tardes. Y bueno, bienvenidos a esta edición de Qué bonito ser papá, que empieza ya. Eres como lluvia que refresca mi inquieta naturaleza, como brisa de un balcón que sin pedir permiso entra. Eres todos los esquemas que nunca iba a dibujar. Eres tú mi reina de Inglaterra, que otros piensen lo que quieran. Eres línea de horizonte, pedazo de cielo en tierra, y mis ojos se preguntan si eres real o una quimera, porque siempre siento como ves primera, y nada de esto lo quiero cambiar. Tú viniste a poner cada cosa en su lugar. Ya no quiero vivir sin tenerte, porque eres simplemente eres tú mi verbo preferido. Eres porque existes y nos llenaste, y llegaste para darnos la lección, a enseñarnos a pintar un corazón. Eres tú mi reina de Inglaterra, que otros piensen lo que quieran. Su majestad sonríe y tienes de mí lo que tú quieras, y mis ojos se preguntan si eres real o una quimera, porque siempre siento como ves primera, y nada de esto lo quiero cambiar. Tú viniste a poner cada cosa en su lugar. Ya no puedo vivir sin tenerte, porque eres tú mi verbo preferido. Eres porque existes y nos llenaste, y llegaste para darnos la lección, a enseñarnos a pintar un corazón. Yeah. Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Pues yo contento de estar aquí, feliz fin de semana, comenzando un nuevo fin de semana maravilloso. Espero que la pasen bien junto a su familia, a toda su gente. Hoy les tengo un invitado muy especial, está por conectarse con nosotros. Déjame chequear si está por aquí conectado. Ya les voy a decir. A ver. Pete Suárez es nuestro invitado de hoy. Maravillosa que compartir con nosotros. Pete es un conferencista católico radicado aquí en Miami con más de 25 años de experiencia. Tiene un programa radial que se llama Palabras de Vida. Bellísimo. Es además licenciado en filosofía y además una maestría en teología. Conversaremos con él sus experiencias como padre. Se podrán imaginar esta persona las cosas que nos tiene que contar. Además que sé que tiene una historia linda. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de estas historias. No sé si sabían, pero no me gusta hablar de estas historias totalmente antes del programa, porque me gusta la idea de que me sorprenda.
con su historia. Solamente le pido que me cuente, mira, que más o menos este es el concepto del programa, esta es la función de este programa, como bien saben ustedes, es el reencuentro entre padres e hijos, lo cual para mí ha sido una misión que cada vez que hago un programa me encanta y me siento feliz de poder colaborar con este granito de arena dentro de nuestra sociedad. Así que vamos a esperar a que se conecte mientras tanto. Eh, Él puede pedirme, vamos a ver si lo veo acá. Un momento. Pete. Momentico. Pete. Pete, te acabo de mandar un request, ¿ok? Te acabo de mandar un request y lo puedes activar con tu dedito y sales al aire, ¿ok? Porque me perdí, creo que me perdí tu, este, tu request cuando estaba cantando. Pero bueno, como les decía, Pete es una persona fantástica y va a ser parte de este programa. Una de las cosas más increíbles que les puedo comentar es la respuesta de toda la gente que me ha escrito. Honestamente, por DM me mandan o sea, sus comentarios maravillosos del programa y de verdad se los agradezco porque les vuelvo a repetir, la motivación que tuve es una inspiración que no sé de dónde viene, solo sé que hace falta, solo sé que mucha gente me dice que continúe haciéndolo y mientras la gente me pida que lo continúe haciendo, pues aquí estaré compartiendo de este eh, programa. Este request no entró, voy a volver de nuevo, le voy a hacer otro request a Pete para que se conecte. Ahí está, Pete. Te acabo de mandar, Pete, otra. Ahí estamos. ¡Ey! Apareció el hombre. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Me escuchas? No, ahora me veo, estamos al aire. Estamos al aire. Olin. Bueno, Pete, les comentaba a la gente un poquito de ti. Ya les hice la presentación de tu maravillosa, wow, experiencia. Y vamos al grano, como dicen por ahí. Vamos al grano. Pete, sé que vives en tu segundo y último matrimonio. Correcto. Bueno, yo creo que a estas alturas sí. Después de 49 años me parece que ya me Qué convencieron. bonito, qué bueno saberlo. Mi papá cumplió 55 este año. Mira para eso. 55 aniversario, increíble. Mira Hoy para eso. ustedes son increíbles. Tú sabes que me fascina, me fascina. Yo creo que tengo retroalimentación aquí. Ah, puede ser que tienes que bajar el volumen de algo, de algún device que tienes alrededor tuyo. Ahí, tú me oyes bien ahí. Te oigo perfecto, te escuchamos perfecto. Sí. Ok. Pues primero, antes de entrar en tema, quería darte las gracias por la invitación y sobre todo quería felicitarte por el título, porque uno de los principales errores que cometemos todos es que creernos que tenemos hijos. Y no se trata de tener hijos, se trata de ser padre, de ser Wow, mira madre. cómo comenzó este programa, ya me tiraste un batazo. ¿Sí? Me Qué encantó. bonito ser papá. Qué Podías bonito. haberle titulado Qué bonito tener hijos. Y te entendían, pero qué va, el título está brutal. Muchas gracias, Felicidades. Pete. Muchas gracias. Eso es inspiración divina, eso no es mío. Pues dime por dónde queremos empezar. Bueno, comencemos por tus inicios como padre. O sea, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue de un Bueno, lugar? ¿Cómo llegaste del punto A al punto B? Es la como pregunta. verás, yo padezco de una enfermedad que se llama, no es una enfermedad, pero es una condición que se llama juventud acumulada. Ok, y la otra palabra yo no la uso, yo no digo viejo, esto es juventud acumulada. Muy bien, me gusta. Entonces, a través de esa juventud, soy padre de 3 hijos, 2 varones y una mujer. Y todo comenzó muy temprano, demasiado temprano, demasiado temprano.
A los 18 años me casé y fui padre. A los Wow, 18 años de edad. wow. Y después, a los 20, tenía 2 hijos. Y a los 22 estaba divorciado. Y fue una cosa bastante dolorosa para todos, ¿no? Para los Claro. muchachos, para ella, para mí. Muy joven. Simplemente no teníamos la madurez, creo yo, Ni para televisión. para poder llevar a cabo la misión que tiene que llevar un matrimonio, ¿no? Los hijos se quedaron con ella, pero y yo siempre fui muy responsable. En cuanto a la responsabilidad financiera, yo fui muy responsable. Poco tiempo después ella se casó por segunda vez y yo me casé también. Ella más adelante tuvo la desdicha de fracasar en su segundo matrimonio y ahí sucedió que conversamos ella y yo y los 2 muchachos vinieron a vivir conmigo y con mi joven esposa, que gracias a Dios es la misma que todavía tengo, es la madre de mis hijos, le dicen mamá, Hilda, le mando un beso y a Hilda. yo me hice padre básicamente alrededor, o sea, con esta nueva esposa. Ahora, aquello fue un tormento porque imagínate, de pronto adquirimos unos hijos que tenían 8 y 9 años de edad, más o menos, 7 años, eran primer grado, segundo grado, por ahí. Y de pronto nos vimos, ella sin haber estado embarazada, llevábamos 2 o 3 años de casado, y yo, que había estado viviendo la vida de soltero hasta que me casé con ella y no sabía nada de los muchachos, ¿no? Me recuerdo que cuando vinieron a vivir con nosotros, me estaba acordando que mi mamá me daba a mí decían que bueno, para estudiar, para el cerebro, comer seso de res. Imagínate, comer seso de res es una cosa bastante exquisita en ciertos lugares, pero no es fácil de comer. Y entonces me acuerdo que yo les daba a ellos seso que yo compraba, seso de res, y yo les decía que eran Cuban fish, que era pescado cubano, porque ellos no sabían, ellos eran americanos, vivían en el norte, vinieron a Miami, y entonces ese era el chiste, ¿no? Hasta que me descubrieron y más nunca se lo pudieron volver a comer. Pero así fue pasando el tiempo, nosotros de padres nuevos, y claro está, a los 16, y esto es una cosa que es triste, porque los niños merecen tener su padre y su madre, y cuando hay un divorcio los niños sufren mucho. Y ese sufrimiento empezó a despuntar alrededor de los 15, 16 años, por ahí. Empezó el mayor a dar dolores de cabeza, y hasta que a los 16 años se marchó de la casa, y yo no lo vi por unos cuantos años. Wow. No sabía dónde estaba. El más chico, a los 18 se fue al ejército, y fue un caso muy curioso porque en aquella época, cuando los muchachos, uno tenía problemas con los muchachos, uno los enviaba al ejército a veces para que le enseñaran disciplina. Pero ahí fue cuando en Alemania empezó las cosas del terrorismo, y la orden que tenían los soldados americanos allá era no lucir soldados. Entonces, ¿qué sucedió? Se integró a la cultura punk de la época en Alemania, y cuando regresó, qué sorpresa nos llevamos entre tatuajes y aretes y el pelo para arriba. Aquello era una locura. Aquello era una locura. Sin embargo, era un hombre hecho y derecho, ya cuando regresó tendría 21 años, y simplemente había que vaya a ver para adelante, ¿no? Pero a mí lo que me ayudó, en realidad, que yo tuve que aprender, nadie toma un curso de ser papá. Ese curso que yo sepa, pero fui a un fin de semana en una iglesia que me ayudó muchísimo cuando teníamos problemas con los muchachos, me ayudó muchísimo, y me di cuenta que había otra gente con problemas, que eran los mismos problemas que yo tenía, o cosas muy parecidas. Y me integré a ese grupo que se llamaba Impactos, un grupo en una iglesia católica. Y ahí fue donde yo descubrí
lo que era ser padre, viendo el ejemplo de los demás, que no eran gente perfecta, gente que habían metido la pata como yo, o menos o más. Y entonces simplemente ahí fue donde comenzamos a rehacer. Tuve la gracia de Dios, tuve la dicha de poder rehacer mi vida de una manera más o menos normal. Así que por ahí es donde empieza el cuento. Mi esposa lleva mucho crédito. Date cuenta que eran dos hijos que no eran de ella. Después ella y yo tuvimos una niña, una hembra, que como dice uno de los hermanos, uno de los muchachos, dice, papá, con el primero tú practicaste, experimentaste. Conmigo, el segundo, bueno, ahí más o menos. Pero la verdad que con la tercera te salió perfecto. Él adora a su hermana. Dice que su hermana es muy buena, y es verdad, muy buena mujer. Y lleva ya como 20 años, 20, 21, no, 21 o 22 años de casada. Tiene un hijo que tiene 21 años, ella lleva casada 22, 23 años. Wow. Y yo he tenido la dicha de, a pesar de todos los dolores de cabeza que tuve al principio, y problemas serios que tuvimos, pudimos rehacer nuestras vidas hasta el punto de que la relación que yo tengo con mis hijos hoy, con mis tres hijos, es digna de envidiar. Me llevo muy bien con los tres. Hablamos, y no a veces, cada 2 o 3 días hablamos. Ella vive en Georgia, los otros dos viven aquí en el sur de la Florida, y hablamos y nos comunicamos constantemente, pero llevó trabajo y tuve que aprender. Yo me acuerdo que cuando la clase esa de fin de semana, ahí la gente hablaba, eran matrimonios de lo más humilde que dedican. Esa gente dejaban a sus hijos y dejaron a su familia y sus cosas y su trabajo para pasar un fin de semana con otros matrimonios que estaban necesitados de ayuda. Y yo estaba entre los necesitados de ayuda. Y eran gente trabajadora, había de todo tipo de personas. Y me acuerdo que al final del domingo me preguntaron qué es lo que yo pensaba. Y una de las cosas que yo le dije, bueno, yo soy universitario, yo tengo un doctorado de la Universidad de la Vida en burrología. Más bruto no he podido ser como padre. Y ahora me toca desaprender todo lo malo que yo aprendí en la calle. Y toda esa, ¿cómo te diría? Ese conocimiento popular, y que en realidad no nos lleva a ningún lugar, porque una de las cosas que aprendí como padre es que la función principal de un padre es dar. Cuando un hijo pide, tú le das un pan, le das un pedazo de pan, le das ayuda, y la esposa también. O sea, el padre tiene que dar, y cuando el padre se cansa de dar, lo que tiene que hacer es seguir dando. Tienes que buscarla, tienes que inventarla. No sé cómo, pero tienes que dar una buena educación, dar techo, dar una buena relación y sobre todo dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo. Qué importante eso. Que eso me dio a mí, porque mi padre yo viví con mi padre muy poco tiempo. Yo tuve que venir para este país cuando tenía 13, 14 años, y después de eso viví con mi padre. Como te dije, me casé joven, viví con mi padre un año más, si acaso. O sea, yo limitada. Tuve una educación en el hogar un poco limitada. El resto lo tuve que inventar y ver cómo lo hacía la demás gente. Por eso metí la pata tanto. Y nada, muy contento, abuelo de 3 nietos. Hace un rato estaba hablando con uno de mis nietos que está estudiando en Boston, y estábamos hablando sobre sus estudios y su cosa. Tiene 21 años. Mencionaste algo, un capítulo que me gustaría retomar un poquito, y me dijera, ¿cómo fue ese rato que viviste con tu hijo cuando el de 16, cuando se va de la casa, obviamente, ¿no? Y tienen mencionaste que obviamente fue doloroso para luego reencontrarte con él. ¿Cómo fue ese periodo? ¿Cómo fue para que, primero,
este, ¿de qué herramientas te valiste para llenarte de Bueno, valor y retomar esa relación? ese periodo fue extremadamente difícil por el hecho de que yo tomé una actitud muy recalcitrante, muy dura. Yo tomé la actitud de decir, yo no le quito un centavo de la mesa de comer a sus hermanos para dárselo a él, para psicólogo o lo que fuera, ¿no? Yo tomé una actitud bastante, eh, podemos decir, retrógrada, es la palabra. Entonces, él es un muchacho, hoy en día es un hombre de bien, nos llevamos a las mismas maravillas, y él tuvo que hacer su vida por sí mismo. O sea, él es un individuo que se ha hecho a sí mismo. Lo que pasó fue una cosa muy curiosa también, que en la época había un filósofo americano que se llamaba Will Rogers, que tiene famoso por un dicho que decía, cuando yo tenía 19 años, yo vivía avergonzado de lo poco que mi padre sabía. Y cuando cumplí 22, estaba maravillado de lo mucho que el viejo había aprendido en 3 años. O sea, Y eso nos pasa casi todo. Eso me pasó a mí. La rebeldía mía me dio por casarme. A otros la rebeldía le da por otra cosa. Pero, no sé, la hembra es más, me parece que la hembra es más dócil, pero el varón es más difícil de guiar y más difícil de llevar, sobre todo dependiendo del carácter, ¿no? Yo nunca estuve metido en cosas ilegales, pero era muy independiente. Yo no escuchaba consejos y hacía lo que me daba la gana. Hasta que me di cuenta de que la vida no se trata de eso, la vida se trata de buscar la felicidad, y descubrí que la felicidad se encuentra haciendo feliz a los demás. Eso fue lo que descubrí, a tratar de hacer feliz a mis hijos y tratar de hacer feliz a mi esposa. Es lo que, vaya, es el testimonio mío, ¿no? Cuando la más chica salió de high school, mi esposa quería volver a la escuela y volvió a la universidad. Y entonces yo me vi en una situación muy curiosa. Cada vez que yo quería salir a bailar con mi esposa, no podíamos porque estaba estudiando, tenía un trabajo que entregar el lunes, un examen. Y entonces dije, qué caramba, pues entonces yo voy a meterme a estudiar otra vez. Y cogí el catálogo de la universidad, ya yo tenía una familia, tenía negocio, ya yo tenía una vida montada. Y entonces fui a estudiar por deporte, como un acto, una cosa deportiva. Entonces estudié lo que me gustaba, y lo que me gustaba era la filosofía. ajá. Entonces estudié filosofía, de ahí salté a teología, y entonces después de la teología acabé de profesor, como 10 años fue por ahí, Wow. profesor adjunto en el Seminario Católico de Miami, el Seminario San Juan Vianney. Y Una gran me experiencia. descubrí. Ahora, para empatarte eso con la paternidad, te voy a decir lo que descubrí a través de la teología, la cual todavía practico, ¿no? Descubrí, a lo mejor los que conocen un poco de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, y descubrí que para Dios enseñar a Abraham lo que es amor, le dio un hijo en la vejez. El amor se le enseña al padre a través de... Para la madre es fácil, porque la madre lo lleva 9 meses dentro y es un proceso lento de crecimiento. El papá, un buen día, yo me acuerdo cuando vi a mi primer hijo nacer, el brinco que di, yo brinqué hacia atrás y dije, pero yo hice eso, Correcto. yo no lo concebía, es No hay una conexión, sorpresa. no hay conexión, hay que aprenderlo. Sí, Desde el momento en que lo ves, es aprender, ¿no? mira, a mí me da gracia, como el otro día escuché a uno de los invitados que tú tuviste hablar de cuando él y su esposo estaban en estado. No, en mi época ella era la que estaba en estado y yo estaba en el salón de espera jugando póker con los amigos. Así es. Así fue la primera, así fue como nació el primer hijo mío. Yo estaba sentado en el salón de espera del hospital con 2 o 3 amigos jugando las cartas, y entonces ella, la pobre, ya tú sabes,
A nosotros, al hombre no lo dejaban entrar al salón de parto en esa época. Pero bueno, las cosas han cambiado. Ahora una integración mayor entre el papá y la mamá. Y es maravilloso. O sea, prefiero eso. Mi yerno le falta poco más que darle el pecho a los hijos. Es ¿Cómo ha un cambiado? tremendo, Como decía Álvarez, ¿cómo ha cambiado este cuento? tremendo padre. Pero bueno, Mira, te voy a pedir que volvamos por a la historia de tu hijo primero, pero por una razón, Pete. Como bien sabes, y te lo había comentado, una de las bondades que quiero lograr con el programa es seguir insistiendo en herramientas para la reconexión cuando se perdió esa conexión por un momento, sea un año, 2 años, 3 años, como te pasó a ti. Entonces vuelvo con la pregunta, porque me respondiste unas cosas interesantísimas, pero quisiera que le dieras, te enfocaras un poquito en qué fue lo que te hizo conectarte con él. ¿Cómo fue una llamada telefónica? Respiraste 3 veces y dijiste, no, esto no puede ser, yo tengo que llamarlo y tiene que venir a la casa. ¿Cómo hiciste? bueno, a mí lo que me hizo recapacitar fue, o sea, por donde empezó la cosa fue un matrimonio amigo de nosotros que nos recomendó a este cura. Y entonces yo llamé al cura y le expliqué la situación que yo tenía un muchacho totalmente rebelde. En aquella época era más o menos la época tú no la conoces, pero la época del Mariel, a los Marielitos aquí le decían los Johnny porque es Johnny trabajo, Johnny respeto, Johnny estudio. Y mi hijo era así. Y entonces di con este sacerdote y cuando le expliqué mi situación, él me dijo, bueno, mire, usted me lo tiene que traer por acá, por mi oficina. Y yo le dije, ay, padre, si es un rebelde, ¿cómo voy a hacer eso yo? Y me dice, mire, Suárez, a mí no me importa si usted le da un golpe en la cabeza, lo amarra, lo enteipa, lo tira en el carro, a mí no me importa, pero usted me lo tiene que traer. Y entonces así llegué y cuando llegué allí, resulta que ellos se conocían. El hijo mío, sin yo saberlo, había ido a buscar ayuda para sí mismo a la iglesia, a la iglesia esa donde él había estado. Y entonces comenzó una relación donde el cura me dijo, mira, yo lo puedo ayudar. Yo me reúno con ustedes toda la semana, pero los domingos tienes que venir a la iglesia. Fue lo que me exigió. No me pidió dinero, no me pidió más nada. Lo único que me dijo, tienes que venir. Y entonces empecé a ir y se formó una relación con el buen hombre que ayudaba a varios muchachos. Una de las cosas que sucedió es que cuando, por ejemplo, recuerdo otro muchacho que se había ido de su casa. Y entonces el cura sabía que como el mío se había ido de la casa, yo tenía una cama vacía. Y entonces me llama el cura y me dice, oye, tengo un muchacho que no tiene donde dormir. ¿Tú crees que tú me lo puedas tener ahí 2 o 3 días? Imagínate, ¿qué le vas a decir? Le dije que sí, pero ya eso me hizo empezar a abrir los ojos. Ajá. Y a ver cuál era la situación, que yo no estaba solo, ver el punto de vista. Me acuerdo que este muchacho, yo decía, qué muchacho más bueno, qué muchacho, el muchacho ni bebe, ¿cómo se llama? Ni bebe, ni fuma, ni nada de eso. Y después me enteré, años después, que cuando ese muchacho tocaba la puerta de mi casa, antes de hacer eso, hacía gárgaras con perfume. Entonces, claro, no se le olía la bebida, pero cogía aftershave lotion, o sea, la loción de afeitarse, y hacía gárgaras, se enjuagaba la boca con eso. Y cuando me saludaba y me decía, señor Suárez, ¿cómo está usted? Yo lo que olía eran flores. ¿Eh? Pero fíjate hasta dónde, esos son, te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Yo no sé lo que hacen hoy en día. Oye, qué buen tip ese. Pero es un tip, sí, es un tip. Ojalá que, pero bueno, el tip es para los padres que tienen hijos adolescentes y que estén al tanto de las jugadas que les van a hacer, porque de que le van a hacer jugadas, le van a hacer jugadas. Claro. Entonces, empezó un periodo donde él se fue y no sabíamos dónde estaba. Vivía, no sabíamos dónde. Y así pasaron los años hasta que de vez en cuando yo me enteraba que alguien lo veía. Lo más duro para mí fue cuando sonaba el teléfono, no saber
si era el hospital, la policía, el necrocomio, porque tenía un hijo perdido por la calle y no lo veía. Y entonces eso fue lo más duro. Como a los 22 años de edad, un buen día se apareció. Y nada, y de ahí apareció y ya. Oye, Se acabó, fueron 6 años, ¿no? fueron como, bueno, poco más fue los 16, sí, casi sí, 21, 22 por ahí que apareció. Entonces después de eso, él estuvo trabajando conmigo, estudió, eligió su profesión y eso, y como a los 25 años, me acuerdo que un día estaba almorzando yo con él y sucedió una cosa muy importante, muy, muy importante. Yo lo liberé en el sentido de que los papás no nos damos cuenta de la gran influencia que ejercemos sobre nuestros hijos varones, sobre todo. Y entonces yo estaba almorzando con él y lo que pasó fue que eh, cogí y le dije a él, mira, nosotros en el sur, él había nacido aquí en el sur de los Estados Unidos, le dije, nosotros en el sur tenemos una tradición y la tradición es que tú no eres hombre hasta que tu padre no te dice que tú lo eres. Y ese día le dije, estoy orgulloso de ti, te digo que eres hombre y que me vas a hacer, te va a ir muy bien en la vida y te felicito por lo que has logrado y lo que te falta por lograr. ¿Y quién le dice a usted, caballero, que ese muchacho despegó de una manera donde su vida empezó a mejorar, y a mejorar, y a mejorar? Y nada, despegó. ¿Por qué? Porque se liberó de la atadura que yo creo que él sentía, eso lo hemos hablado, la atadura que sentía de tener que responder y satisfacer a su padre. Y es que todos estamos Qué llamados a ser. importante eso que acabas de decir, porque las palabras de aliento de un padre en momentos, no solamente en los momentos buenos, o sea, no es decirle al niño qué bien lo hiciste cuando están las cosas bien, pero qué pasa cuando están mal, ¿no? Importante eso que estás diciendo, porque ayer conversaba Pete con una psicóloga extraordinaria a quien tendré en el programa la semana que viene. Realmente me voló la cabeza las cosas que me decía, porque me decía, Alfredo, en el ser, según la psicología, el ser tiene tres partes, ¿no? Está el yo superior, está el yo soy, el yo real, y está un yo que es un niño. Y ese niño está envuelto en un ego, y ese ego es básicamente como una capa de inseguridades, es una protección que está encima de sus inseguridades, ¿no? Creadas por la crianza, justamente. En este caso, sea por carencia paterna o sea por situaciones que hubo en la vida. Estas situaciones de inseguridad son cubiertas por el ego. Es interesantísimo la forma en que me planteaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cuando asumiste esa postura de decirle al niño, eres un hombre y tú me vas a hacer muy orgulloso y todas esas cosas, wow, lo que hiciste fue romper Claro. esas cadenas que él tenía de inseguridades y decir, mi papá confía en mí, ¿no? Qué importante eso, es un momento clave en la vida de tu hijo. Los padres no saben, o los padres no sabemos, ¿no? Claro, ya yo soy abuelo y tengo experiencia de sobra, pero los padres, por lo general, no saben, no tienen conciencia de la influencia tan importante que tienen ellos sobre los hijos. Correcto. Es una cosa, es natural. El niño nace, yo no soy psicólogo, pero el niño nace y quiere complacer para que le den comida, quiere complacer para que lo traten bien. Y esa maña, ese hábito, en realidad nunca se pierde. Tú quieres complacer a tus padres. Si el padre o la madre lo rechaza, y desgraciadamente no tengo otra palabra para decirlo, o sea, un divorcio es un rechazo mutuo entre un hombre y una mujer, pero también hay un rechazo a los hijos. Y mi esposa, que trabajó de consejera escolar, le ha preguntado a los niños, dime 3 deseos. Y cuando entrevistaba a un niño le preguntaba, a ver, dime tres deseos. Y el primer deseo casi siempre era que mis padres se vuelvan a unir, que mis padres se vuelvan a unir. Es una cosa importantísima y es una base
sólida que hay que dar en la sociedad, de una responsabilidad que tenemos. Lástima que, mira, yo que soy abuelo, te digo que yo veo los errores que cometen mis hijos y tengo que dejarlo, porque ellos tienen derecho a ser padres, pero lo veo las cosas que yo no veía en mí. Y es, como te dije hace un momento, mira, el problema mío se resumió muy fácil. A los 18 años, yo no tenía edad para ser padre. A los 28, yo no tenía edad para tener un hijo de 10 años. Y a los 38, yo no tenía edad para tener un hijo de 20 años. Y así sucesivamente. ¿Ve? Es una situación que se aprende a manejar. No es una situación que se resuelve. Claro. Aprendí que la función de un padre es dar, como te dije anteriormente, y seguir dando. Y una cosa que me parece a mí, mi opinión personal, que tiene que aprender a ser un padre, si no lo sabe hacer, y si es macho, remacho, es aprender a pedir perdón. ¿Me explico? Porque olvídate, uno con altanería y con imposición y esas cosas no llega a nada. A mí, como siempre, ya después de mayor, cada vez que he tenido que darle una palabra, darle un consejo a uno de mis hijos, he tratado de hacerlo como un hermano mayor, no con autoridad, sino con el hecho de que, mira, ya yo pasé por ahí y yo te estoy ofreciendo mi experiencia. Ahora, ve tú y haz lo que tú quieras, pero los platos rotos van a ser lo tuyo. Así es. Y ya. Bueno, mira, tienes mucha experiencia, Pete, con programas de radio, 25 años haciendo radio. Fíjate tú, los buenos momentos pasan volando. Vamos ya por 38 minutos de entrevista. Ay. Me gustaría que comenzáramos a responder este cuestionario simple que tengo, que como te comenté antes, es un cuestionario que le hago siempre igual a las personas, porque es muy bonito cómo cada una de estas preguntas es respondida de una manera distinta, obviamente, cada quien con su experiencia, con su sabiduría y con su forma. Entonces, vamos a empezar. Recapitulemos cuántos hijos tienes. Son 2 varones y una hembra, ¿correcto? Correcto. Ok. Dice, ¿cómo sientes que cambió tu vida la paternidad? ¿Sí escuchaste? Sí, no te escuché, repite. Perdón, ¿cómo sientes que cambió tu vida la paternidad? ¿Cómo siento que cambió mi vida La en la paternidad. paternidad? Bueno, la palabra compromiso es lo que más se acerca. Es que hay que decir simplemente, es un paso que no puede dar para atrás, tiene que dar para adelante. Yo tengo el caso de, por ejemplo, yo tenía una hermana de 25 años, murió a los 25 años de edad, una muerte trágica, y le pregunté a mi padre, ¿cómo es que tú pudiste seguir? Y mi padre me contestó, mira, te tenía a ti, tenía a tu madre, ¿qué remedio? Tenía que seguir para adelante. Entonces ya cuando uno tiene que empezar a vivir para el hijo, para los hijos. Eso es lo que te cambia, de compromiso, aprendes a vivir el compromiso. Así es, así es. Mira, hay una cosa, una magia que une el padre con los hijos y la madre con los hijos. Es increíble, es una química, una fuerza, yo no sé, es verdad, como dijimos al principio del programa, una frase muy importante que dijiste, el amor del padre no tiene nada que ver con, o sea, ser papá es mucho más que la parte biológica, es el compromiso, como acabas de decir, de dar y de ser para esa persona, para orientarlo, para llevarlo por la vida. Entonces, ¿de dónde crees que viene ese sentimiento tan mágico en la conexión entre un padre y un hijo? Bueno, yo te voy a decir, como ya sabes, ¿no? Yo deambulo en la teología. Entonces, nosotros creemos que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Dios es amor, nos amó primero y eso es lo que nos lleva a nosotros a amar. De una manera dicha un poco más cínica, quizás es, esto lo digo, no hay actos heroicos en sí
oí a un compañero decir una vez, porque la gente cuando comete un acto heroico, lo que hace es salvar su ADN. Si yo salvo la vida de un hijo, estoy salvando mi ADN. Para mí eso me pareció un poco cínico, porque hay muchas profesiones, como tú sabes, que se dedican a salvar la vida de los demás, no solamente porque sea familia tuya, porque sea tu propio ADN, aunque todos los seres humanos compartimos un ADN. Pero a mí lo que me llama la atención es el amor. Lo que me llama la atención es el dar, es hacer a la otra persona feliz. Y eso es lo que yo veo que es el motor que nos ayuda a llevarnos mejor, que es el fin. El fin es llevarnos bien como hermanos bien llevados. Muy bien. Mira, ¿qué le dirías a un papá que está emocionalmente lejos de sus hijos? Perdón, antes de que respondas esa pregunta, quería decirte que tu hijo te está mandando un saludo. Dice, "You are the best, Pop. Thank you for everything you have given me." Perdón. Tu hijo. Qué bien, sí, ahí lo veo. Ahí lo estoy leyendo. Ajá, ok. Ahí lo estoy leyendo. Ok. Entonces, mira, la pregunta dice, ¿qué le dirías a un papá que está emocionalmente lejos de sus hijos? Que nunca es tarde cuando la dicha es buena. O sea, uno siempre tiene que, el papá tiene que dar el paso. O sea, supuestamente si sabemos más que ellos, nos toca a nosotros dar el paso por madurez. En cualquier edad, nos toca a nosotros dar el paso. Yo nunca puedo esperar a obligar a la otra persona a pedir perdón, ni nada de eso, ¿no? Eso yo lo he experimentado en mi vida, de ambos lados. Una es pidiendo perdón y otra es perdonando. No hay cosa más curiosa que cuando tú estás en una discusión con una persona, de pronto le digas, bueno, ok, perdón, tú tienes razón. Y la persona se tiene que detener y parar. Ya, se acabó la discusión. Entonces, los papás que están distanciados, en la medida que puedan, me parece que tienen que tratar de rehacer su cuestión, o sea, acercarse a los hijos, tienen que dar el paso, no pueden tener miedo. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta de una cosa, cuando la gente no pide perdón, usualmente es por una cosa, no es por orgullo, sino es por miedo a que le digan que no. Sí, por miedo que si yo te digo a ti, perdóname, Alfredo, si yo tengo miedo que me van a decir que no, yo no te pido perdón, porque es un gran rechazo. Y muchos de nosotros vivimos de rechazo en rechazo en rechazo. Mira, cuando se casó el hijo segundo mío, que tenía como 20 y pico ya, no, 20 y pico largos tenía, cuando se casó, ahí yo vi por primera vez en muchos años a la mamá de él. Y yo fui, claro, ya yo había pasado por impactos y ya yo tenía cierta conciencia, ¿no? Y yo fui, la llamé a un lado y le dije, mira, a lo mejor esto es un poco tarde, pero sea por lo que sea, yo te pido perdón. Sea por lo que sea. Yo no sé si tú todavía, ¿me entiendes? Yo te pido perdón, así que lo pasado, pasado fue. Ella lleva una vida, llevó su vida, yo llevé la mía, pero nunca es tarde para decir esas palabras. Eso es muy importante. Muy importante, gracias. Mira, y la última pregunta es más que una pregunta, es una anécdota que te voy a pedir. Una anécdota que jamás olvidarás con alguno de tus hijos. Una anécdota que jamás se me olvidará. Bueno, pues las anécdotas de Thanksgiving, y no es una anécdota, no es muy positiva, pero en Thanksgiving, cuando pasan los años, ya después que los chicos crecen y vienen con 20 y pico de años a la casa, a Thanksgiving, me acuerdo que un día yo le estaba diciendo a mis hijos, si tuviera que hacerlo otra vez, viendo todo lo que ustedes han sufrido, viendo lo que mami era mi esposa, ¿no? Que ellos le dicen mami, lo que ha sufrido, las cosas que sucedieron. Yo no sé si yo le hubiese propuesto a tu mamá que vinieran ustedes a vivir con nosotros, cuando que ella se estaba divorciando, ¿no? Y me miraron los dos seriamente y me dijeron, papá,
Si tú no hubieras hecho eso, hoy día nosotros estuviéramos o presos o muertos, porque vivíamos una vida totalmente desordenada. Wow. El orden mi esposa es héroe en eso, ¿no? Viene de una cuna muy buena. Pero eso es lo que a mí me impactó a mí grandemente. Eso yo no lo he olvidado. Mira, es interesante eso que acabas de decir, porque reafirmo lo siguiente, cuando comencé esta serie de programas, yo no entendía realmente y no sabía realmente lo que Dios me pedía. Y una de las cosas que leí fue una serie de facts, ¿no? De Google en Ajá. relación a la carencia paterna. Y te cuento esto, quizás lo sabías porque eres una persona que ha estudiado mucho, pero fíjate, dicen las estadísticas que los niños con carencia paterna tienen 32 veces más probabilidad de irse de la casa. Ajá. Esto se refiere a carencia paterna exclusivamente, ¿ok? Tienen 10 veces más posibilidad de ser adictos a las drogas, tienen 33 veces más probabilidad de ser abusados, tienen Ajá. 8 veces más probabilidad de parar en la cárcel, que es lo que acabas de decir, y 10 veces más probabilidades de ir a la cárcel juvenil, o sea, antes de su mayoría de edad. Correcto. Para que veas que todo lo que Correcto. estás diciendo, literalmente lo que tus hijos le dijeron, hubiera podido muy bien suceder. O sea, Muchos, de la manera que yo lo explico es lo siguiente, y si nos está escuchando alguien que está contemplando un divorcio, hay razones, ¿ok? Hay razones. Por ejemplo, el abuso físico, el abuso es totalmente intolerable, ¿ok? Pero hay cosas que se pueden tolerar. Casi siempre es una cuestión de orgullo, es una cuestión de que la soberbia lo lleva a uno a tomar decisiones porque estamos viviendo en una cultura donde lo mío es mío y lo mío es mío y lo mío es mío y nada es tuyo. Y entonces eso cuesta, pero los hijos son los que salen heridos y si se puede evitar eso, es mejor crecer con un papá y una mamá. Y yo tengo un amigo que tiene 6 hijos que, bueno, ya tiene un montón de nietos ya es mayor ya, imagínate que tú. él decía, él no quería tener más hijos y decía que cuando él aprendió que él, a dar, de que tenía que quitarse el dinero para dárselo a la esposa, para pagar el colegio, o no se podía comprar un Cadillac o el carro de último modelo que quería, él no le gustaba, pero hacía lo correcto y no se lo compraba, ¿no? ¿Me entiendes? Daba el dinero para la casa. Y eso es lo que uno tiene que es una persona relativamente responsable, ¿no? Así Tratar de es, ser responsable. Los hijos no tienen culpa, así es. ninguna. Bueno, Pete, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias a ti. Contento y agradecido por tu testimonio, por tu compartir esto tan importante con todos nosotros, tu sabiduría, porque se nota que No, eres una persona que ha aprendido mucho bueno, desde esos puntos donde has estado, que además los has compartido. tú no tienes la menor idea lo orgulloso que estoy yo de ti. Gracias. ¿Ok? Estás haciendo una labor espectacular. Te Muchas gracias, felicito. muchas gracias. Bueno, ¿Ok? quiero aprovechar a toda la gente que nos está viendo. Poco a poco este programa ha ido evolucionando, Pete, y lo comencé así mismo como estamos trabajando ahora, pero ya me he dado cuenta, ya vamos por el número 10. Tú eres la entrevista número 10 que tengo, y, y obviamente ya el sistema me está pidiendo, todo lo que está pasando me está pidiendo que evolucionemos y quiero empezar a hacerlo a partir de la semana que viene. Creo que lo voy a hacer a través de la plataforma de YouTube Live, lo cual es una plataforma mucho más global para que las entrevistas directamente queden colgadas allí. Pero no quiero decirle a los demás que voy a hacer todas las entrevistas que tengo hasta ahora, aunque van a ser en forma vertical y las voy a montar en YouTube, que es como más precaria la visual, igual la voy a montar porque lo importante es compartir el mensaje de esas primeras 10 entrevistas que ha sido fabuloso, ha sido muy importante y no deja de ser, wow, un orgullo para mí tenerlos a todos ustedes en el canal y seguir adelante pues con lo que tenemos que seguir haciendo. Así que, Pete, gracias nuevamente. Y bueno, nos veremos en el programa luego. Habíamos hablado de eso. Ok, Ha sido un honor. gracias. Buenas tardes. Buenas Feliz fin de tardes. semana para todos.
Bueno, amigos, me vuelvo a despedir. No olviden darle like al programa. Voy a decir esto porque esto va para YouTube ahora, como bien les dije. Suscríbanse al canal de YouTube, compartan estas entrevistas, lo cual es esencial porque el propósito de esto es reconectar padres con hijos, que es lo importante que deben saber, que deben recordar, y a quien sea que ustedes piensen que le conviene escuchar esto, alguno de estos programas, por favor, no duden en compartirlo. Que Dios los bendiga y feliz fin de semana.